Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto estar aquí en Guadalajara, Jalisco. Tengo que decirles que como historiadora del arte es increíble estar en Guadalajara. Por aquí mi querido Eric Torres, que anda sentado, lo atestiguará lo maravillada que estaba yo hoy. Porque vaya que esta es una tierra de artistas, ¿eh? Yo no daba crédito. José Clemente Orozco, Luis Barragán, Doctor Atl, María Izquierdo, Jorge Enciso. O sea, para mí ha sido una experiencia increíble estar aquí. Y bueno, lo digo también en aras de la creatividad, que es el tema que nos reúne en este escenario. Creo que quienes son de esta ciudad son privilegiados de vivir en una ciudad con tanta teatividad. Yo les voy a hablar, como comentaba Viridiana, sobre cómo hacer divulgación y difusión cultural en redes sociales y un poco de mi experiencia, ¿no? Que es lo que me habían pedido, es que les hablara de cómo ha sido mi tránsito por esto, porque la verdad es que cuando yo empecé a hacer divulgación en redes sociales, lo que hacía era un poco distinto a lo que hago hoy, ¿no? Es algo que se ha ido modificando. Y para mí, en lo personal, la pandemia fue también como un punto de cambio muy importante en el tipo de contenidos que hago. Digamos que lo primero con lo que habría que iniciar es también preguntarse por qué hacer divulgación y difusión cultural en redes sociales. Lo que yo me he encontrado muchas veces trabajando en medios más tradicionales, porque digamos que mi camino en esto empezó haciendo televisión, trabajando para un periódico, trabajando para radio, ¿no? Yo pensaba, bueno, pues como por qué lanzarte, o quería lanzarles esa pregunta a ustedes, ¿por qué ponerte a hacer esto en redes sociales cuando quizá ya tienes espacios en medios tradicionales, ¿no? ¿Cuál podría ser ahí como la diferencia de lo que te da un medio y lo que te da otro? En lo personal, una de las cuestiones que para mí era muy importante es que en los medios tradicionales yo sentía que había muy poco espacio para el tipo de historias que yo quería contar. En principio porque como historiadora del arte yo veía que donde yo colaboraba era más de historia pura y dura, es decir, la gente quiere saber, en los medios tradicionales quieren saber de la revolución, de la independencia. ¿Se acuerdan de nosotros cuando es el cumpleaños de Benito Juárez, ¿no? Pero si no hay una efeméride de ese tipo, la verdad es que en los medios difícilmente les importa la historia y mucho menos el arte. Los suplementos culturales, los periódicos que tienen páginas de cultura, normalmente hablan sobre literatura, hablan muy poco sobre arte. O sea, yo les invito a darse así un paseo por las revistas culturales, por los periódicos, y eso es en la mayoría de los casos lo que van a encontrar. Entonces yo sentía como un poco de frustración de decir, bueno, ya me gané un espacio en estos medios y está increíble poder hablar de estos temas, pero sigo sin poder hablar de los temas que a mí más me gustan, ¿no? O de los temas que a mí más me interesan, o de las historias que yo creo que puedo compartir con otros. Entonces digamos que por un lado era esa parte de mi propia formación y encontrarle un lugar a mi formación en el ámbito de los medios en los que estaba colaborando. Por otro lado, también me di cuenta que al ya haber iniciado una colaboración en medios, ya tenía algunos seguidores, no eran muchos, pero ya tenía algunos seguidores. Entonces decía, bueno, si ya tengo algunos, es gente que me sigue porque les gusta la historia, les gusta la cultura, y entonces ya tengo, digamos, una especie de público cautivo que va a querer escuchar esas otras historias que yo quiero contar, ¿no? Entonces se combinaron un poco esos factores, pero también uno muy personal, y es que yo empecé a tener problemas laborales y eso se convirtió en un problema personal y entonces de pronto me sentía deprimida y yo hasta entonces solo había hecho cosas en Twitter porque como les decía, colaborando en un medio, ¿no? Teniendo un programa de televisión en ADN 40 o colaborando en un medio digamos más noticioso, pues Twitter es como una red social muy natural para ese tipo de contenidos. Entonces ya tenía unos seguidores ahí, entonces yo me ponía a hacer hilos de todas esas historias
que a mí me parecían interesantes o que también se vinculaban a algún tema coyuntural. Y eso sería también un consejo que yo les puedo dar, ¿no? Es que si quieren hacer divulgación de algún tema específico, que también se pueden montar un poco como en esa ola de lo que es coyuntural, lo que está ahorita trending, ¿no? Y Twitter es un muy buen espacio para hacer eso, porque por ejemplo, si no sé si se acuerden que hubo alguna vez una contingencia horrible en la Ciudad de México. Bueno, pues yo me agarré de ahí para contar la historia de la peor contingencia que hubo en Inglaterra, el año que Isabel II ascendió al trono como reina, ¿no? Y entonces les empecé a contar esa historia. Entonces de pronto como montarme esos temas en Twitter me estaban funcionando, ¿no? Pero de pronto tuve esta crisis laboral, personal, me sentía deprimida y mi pareja, que anda por ahí, Horacio, cuando yo sentía que se me estaban cerrando espacios, se me estaban cerrando oportunidades, me dijo, bueno, ¿y si hacemos un canal de YouTube? Pues si te están cerrando oportunidades laborales, pues las hacemos nosotros, ¿no? Al fin que ahí está, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces eso me dio también como la motivación de ponerme a pensar en qué quiero contar yo, si me voy a hacer un espacio propio, entonces, ¿de qué voy a hablar en ese espacio? Y sobre todo a mí lo que me interesaba era contar la historia de otra manera, porque no me gustaba tanto que siempre que se habla de historia, como les comentaba, solo importa Francisco Madero, solo importa el cura Hidalgo, ¿no? Esos grandes personajes de la historia que la verdad nos resultan de lo más lejanos, son como figuras que aparecen en monumentos, pero no nos dicen nada en nuestra vida cotidiana, no conectamos con sus historias. Entonces a mí me empezó a resultar como más interesante hablar de vida cotidiana. Y cosas que pues a mí me interesaba de pronto investigar, ¿no? Decir, ¿quién inventó el tenedor? O ¿cuál es la historia de la bicicleta? ¿Qué tan antigua es la bicicleta realmente? ¿O por qué las mujeres usamos falda? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se empezó a usar la falda para mujeres y la dejaron de usar los hombres? Porque ahí les va, la falda primero la usaron hombres y ya después la empezamos a usar las mujeres. Lo mismo los tacones. Los tacones primero los usaban hombres y ya después las mujeres. O el labial. Yo sabía, por ejemplo, que la reina Isabel I se había muerto porque usaba demasiado labial. El labial en esa época tenía plomo y entonces murió por intoxicación de plomo porque a la señora le gustaba mucho ponerse labial. Entonces decía, bueno, ¿por qué no contamos la historia del labial? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué lo usamos? Y cómo estos objetos de vida cotidiana han incidido en la historia y en los procesos históricos y cómo también reflejan a la sociedad. Y dejar de contar la historia solo de los grandes personajes, de los presidentes, de los reyes, de estos personajes, como les digo, no conectan, están tan lejanos a nuestra vida cotidiana, común y corriente. Entonces, bueno, me fui por ese camino. Y ahí lo que descubrí es que hay mucho interés por la cultura. Por eso les quise poner esta imagen, que bueno, es una imagen obviamente muy famosa de la Mona Lisa, pero todo el mundo va ahí y le toma su foto y se quiere tomar su selfie en la Mona Lisa. Entonces, a mí me resultaba que cada vez que yo iba a proponer un proyecto de un programa cultural en una estación de radio, o un programa cultural en una estación de televisión, o algún proyecto cultural en alguno de estos medios, me dijeran, es que la cultura no vende. Es que ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser muy difícil conseguir patrocinadores, y sin patrocinadores, pues es que está cañón, no te podemos pagar. Y sin patrocinadores, pues ¿cómo vamos a pagar al equipo que tiene que estar manejando la cabina en el programa de radio? O sea, no, sale muy caro, no se puede, no vende. Y yo lo que me fui dando cuenta es que en realidad sucede todo lo contrario. Y eso creo que también responde a la pregunta. El por qué hacer esto, por un lado puede ser una cuestión muy personal, de decir, yo quiero contar estas historias que a mí me resultan interesantes. Yo quiero que la gente se interese por la historia de otra manera. O digamos, en estos casos sería mi tema. Por aquí decían alguien que tenía un canal de divulgación científica, puede ser la ciencia, ¿no? O sea, yo quiero hablar de mi tema, del tema que a mí me apasiona, y yo creo que eso puede interesar a la gente, pero tienes que pensar en la manera en la que vas a interesar a la gente en tu tema, ¿no? Y yo me empecé a convencer de que claro que había un público para la cultura, claro que había un público que quería saber más de estos temas, y que también, pues ese interés tenía que ver con la manera en la que este tipo de historias eran contadas.
Entonces me enfrenté también a esta pregunta, que creo que es algo que quienes hacemos divulgación nos tenemos que preguntar. ¿Lo que hacemos va a entretener o va a educar? ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr con esto? Y eso es una línea bien fina. Yo no me termino de decidir, la verdad, porque yo soy lo menos solemne de la vida. O sea, quienes me conozcan saben que yo te cuento la historia, pero te la cuento con chistes, con albures. Me gusta burlarme de las cosas, no me gusta el acartonamiento al que nos meten en la academia. Quienes estudiamos este tipo de carreras de pronto nos hacen creer que tenemos que hablar con palabras súper rimbombantes y con música clásica de fondo y que esa es la única manera en la que puedes hablar de estas cosas, y yo creo que no. A mí me gusta hablar de historia y me gusta hablar de arte citando a Niurka, ¿por qué no? Y me gusta hablar de estas cosas de una manera más amena. ¿Por qué? Porque a mí me gusta platicar las cosas como cuando las platico con mis amigos. No me gusta adoptar un personaje de intelectual con I mayúscula, de académico con A mayúscula. Simplemente todo eso me da toda la hueva del mundo, ¿no? Entonces, creo que hay campo para el entretenimiento, ¿no? Es decir, hay maneras de contar las cosas que sean más amenas, que sean más divertidas, que la gente realmente sienta que lo que le estás contando es algo que no solo les interesa o que aprendieron algo, sino que la pasaron bien, ¿no? Y creo que eso también es importante, pensar en que estás haciendo un contenido que cuando alguien lo ve dice, ay, no mames, estuvo bien chingón, ¿no? Y ya, o sea, no creo que tengas que necesariamente pensar en que tienes que educar a la gente. Por otro lado, creo que sí es importante que pienses que lo que estás dando es un contenido de valor. Es decir, para educar a la gente ya están los libros de texto, ya está la escuela, ¿no? Creo que puedes contarles algo que sea una cosa que no conozcan, que les resulte muy interesante, pero que la pasen bien viendo tu contenido. Y eso es muy, muy importante. Ahora, ahí les va el otro lado, que es un debate que he visto mucho entre amigos, colegas que también están en esto de la divulgación y que recientemente el año pasado o antepasado generó ahí una rispidez en redes sociales, y es ¿qué tanto puedes entretener o ser ameno y tratar con el respeto que merece el tema? Yo les doy un caso. Hubo alguien que hace contenido sobre historia que se burló de Gustavo Díaz Ordaz, de lo que Gustavo Díaz Ordaz hizo, de la matanza de Tlatelolco, de estas cosas, ¿no? Entonces ahí el debate es, ¿te puedes burlar de todo? Nada más para hacer un contenido entretenido, para hacer un contenido ameno. Yo creo que no. Yo creo que hay temas que sí merecen un respeto, que sí merecen una seriedad y que tienes que transmitirlo de una manera donde le estás dando a entender eso a tu audiencia. Sí hay temas de los que no te puedes reír, sí hay temas que no puedes contar con chistes. Y creo que quienes somos historiadores también tenemos eso como muy consciente, ¿no? Es que lo que nosotros tenemos que hacer es transmitirle a la gente el pensar históricamente. Y pensar históricamente es situar las cosas en su contexto. Si yo puedo lograr eso como divulgadora, yo ya me di por bien servida, ¿no? Es decir, entender las cosas que sucedieron en el momento en el que sucedieron y cómo eso determinó de alguna manera a los personajes de los que les estoy hablando, las situaciones. Es decir, hay ciertas condiciones en las que sucede un hecho histórico y es muy importante transmitirlas. Eso se puede hacer a veces con chistes, porque vaya que la historia de México tiene cosas de las que nos podemos reír bastante, pero sí hay un límite. Entonces, esto creo que es donde a veces se juega la divulgación, entre lo que vas a hacer es educar, haciendo un programa que parece un documental de los años 90 de Canal 11, yo no sé si eso siga funcionando. O sea, yo creo que ya hay que hablar en un lenguaje más dinámico, en otros formatos, pero de nuevo insisto en que de pronto sí tienes que cuestionarte si todo lo que haces es entretenimiento. Yo creo que no. Hay un límite entre entretener y ser ameno, o entretener y conectar con tu audiencia. Y bueno, eso es algo que la verdad no se los puedo resolver aquí, pero lo dejo como una reflexión para quien quiera meterse en esto de la divulgación de la cultura o la divulgación científica, es de pronto pensar cómo el tono en el que hablas se juega en estos dos terrenos. Y bueno, yo pues como soy historiadora del arte, de pronto me di cuenta
que a mí me habían enseñado herramientas en mi formación académica que me podían servir mucho para hacer divulgación. Y este es un tema en el que yo he insistido mucho. Quienes me hayan escuchado otras veces sabrán que ya voy a sonar como disco rayado. Y es que para mí la divulgación, la difusión cultural tiene que ser algo cercano a lo que en el ámbito de los museos llamamos curaduría y mediación. Es decir, la curaduría es una metodología. Y creo que es importante que cuando haces contenido tengas una metodología. Y la metodología puede ser, como dijo la chica que estaba antes, simplemente anotar tus ideas y organizarte y decir, voy a hacer esto tal día y lo tengo que hacer de esta manera. Pero creo que ya cuando abordas temas como la divulgación, ¿no?, donde estás investigando un tema y quieres transmitírselo al público o a tu audiencia, creo que sí tienes que tener un cierto rigor. Hay mucha gente que te habla de historia, pero te hablan de historia sin ser historiador, y a veces se nota, porque sí tiene que haber una metodología detrás de lo que haces. Y esa metodología se aprende, o sea, nosotros la aprendimos en la universidad, como alguien que no estudió historia lo puede aprender, ¿no? O sea, no me refiero a que los historiadores estamos tocados por un halo de grandeza o por unas musas muy especiales, que somos los elegidos para hablar de estos temas, como algunos de mis colegas a veces parecen creer. Todos podemos hablar de historia, la historia es de todos, hay historia en todos lados, todo tiene historia. Pero sí tienes que hablar de las cosas con un rigor, porque si estás haciendo divulgación, entonces tienes que asegurarte que lo que estás diciendo de entrada es cierto, entonces tienes que checar tus fuentes. La curaduría es ante todo una metodología de investigación. Es una investigación pero con un propósito muy específico, es investigación para el público, que es muy distinto a hacer investigación en un ámbito académico donde vas a escribir un libro que te van a leer tus 3 colegas del departamento en el que das clases. Es muy distinto. Cuando haces investigación para curaduría, siempre pones al público en el centro. La curaduría es lo que sucede antes de que ustedes vayan a ver una exposición. Cuando ustedes van a ver una exposición hay una serie de procesos que suceden y el primero es la curaduría. El curador tiene un tema. El tema puede ser impuesto por el museo, es decir, nosotros somos el Hospicio Cabañas, tenemos una colección de arte de pintores de Guadalajara, entonces quiero que tú, curador, me hagas una exposición de las joyas de la colección. Bueno, ¿no? Ahí está tu tema. O el tema puede ser algo que al propio curador se le ocurrió porque lleva toda la vida estudiando un tema y dice, voy a hacer una curaduría de esto. O de pronto se inspiró un día, encontró algo en un archivo y dijo, esto es increíble, tenemos que hacer una exposición de este tema. Entonces, bueno, el tema de dónde surge es variado. Como cuando hacemos contenido, el tema puede ser variado, puede ser algo que leí ese día en las noticias y decidí que eso es un temazo para hacer algo, un video, un hilo, un post, no sé, el tema es variado. Pero lo que haces a partir de ese tema es que te pones a investigarlo y lo investigas a profundidad, lo investigas con bibliografía, lo investigas en archivos, lo investigas con fuentes directas, es decir, gente que vivió eso, vas y los entrevistas. Y entonces todo eso lo investigas, pero siempre pensando en que lo va a ver un público, porque las exposiciones no tienen sentido si no las ve un público. O sea, la razón de ser de una exposición es que se pare alguien y vea lo que está ahí enfrente. Entonces a mí por eso me parece que es una muy buena metodología para hacer contenido y en especial contenido cultural, porque entonces te obliga a acotar lo que estás investigando y lo que quieres decir para un público específico. Y siempre cuando empiezas a hacer tu curaduría estás pensando en ese público, porque no es lo mismo hacer una curaduría para una exposición en un museo infantil que para un museo de ciencia, que para un museo de arte, que para un proyecto para adultos mayores, ¿no? El público es distinto, no hay un gran público en general, el público es distinto. Y entonces a mí me parecía que si yo aprendí a hacer eso en la escuela, pues yo podía adaptarlo para hacerlo para redes sociales y sobre todo para mi canal de YouTube. Y luego está el tema de la mediación, que eso también creo que es muy importante. Mediación en un museo es la persona que te da la visita guiada, por ejemplo, o la persona que te da el taller. Todas esas personas dependen de un departamento que se llama mediación. Y la mediación es, como dice su nombre, es la persona que se vuelve en un mediador entre la pieza que está en el museo, llámese una obra de arte, un objeto antiguo, y el público.
Entonces, creo que es muy importante que como divulgadores también pensemos que somos mediadores. Es decir, yo tengo un conocimiento en un tema y tengo un público que no es experto en ese tema. Entonces, ¿cómo se lo voy a transmitir? Si yo sí soy experta, si yo sí lo investigué, si yo sí me sé esto a la perfección. Entonces, tienes que ir pensando en tus estrategias. ¿Cómo lo vas a contar? ¿Con qué tono? ¿Con qué lenguaje? ¿Qué tipo de palabras vas a emplear? Porque cuando haces mediación, de nuevo, tu público puede ser un grupo de una primaria o puede ser un público especializado, como le llamamos en los museos, es decir, alguien que sí es un experto, que sí sabe, que va a todos los museos de arte, que conoce, que lee. Entonces es distinto cómo le hablas a cada uno de esos, ¿no? Entonces a mí por eso me parece que esas son herramientas que les recomiendo mucho si le quieren entrar a esto de la divulgación, que se pongan a investigar un poco cómo son. Y la verdad es muy sencillo, son pasos muy sencillos a seguir, pero te ayuda mucho a tener como esta brújula en la que tú puedes ir definiendo cómo vas a hablar de los temas de los que quieres hablar. Porque también en la curaduría, en la mediación, la narrativa es importante. O sea, un curador lo que entrega para que se haga una exposición, lo llamamos un guión curatorial. Y de ahí se hace otro guión, que es el guión museográfico. Es decir, el curatorial es qué voy a decir y el museográfico es cómo. Entonces el guión curatorial es como la historia y la museografía es como la puesta en escena. Es como la escenografía donde se lleva a cabo la obra de teatro. Pero en el guión que tú haces, puede ser que lo cuentes solo con imágenes, pero esas imágenes te van contando una historia. Conforme tú vas caminando por una sala de exposiciones, tú vas viendo los cuadros y eso te va contando una historia. Entonces a mí por eso me parece que la curaduría conjuga el rigor de la investigación, el poner el público al centro, pensar cómo le vas a hablar a ese público, pero también el storytelling, ¿no? Cómo vas a contar esa historia para que al final la gente termine de ver tu exposición y diga, no mames, ya entendí todo, ¿no? Eso es, para mí, lo mejor que puedes hacer como un divulgador. Y bueno, quería también contarles de algunas cosas que he ido aprendiendo en este camino. Yo saqué mi canal de YouTube en 2019 y como les decía, ha habido varios cambios. Al principio yo lo que pensaba era que lo mejor que podía hacer era un guión chingón. O sea, así dedicarme, pues ñoña que soy, a ponerme a escribir lo mejor que podía y memorizar ese guión y repetirlo tal cual, pero asegurarme de que cada palabra, cada cosa que yo decía, casi que la podía citar al pie, ¿no? Con mi fuente, y estaba cuidando mucho el lenguaje, cómo lo decía, no en esta onda académica que les contaba que a mí me choca, pero sí pensando en esto, ¿no? A ver, voy a hacer algo con rigor, ¿no? Voy a ponerme a pensar en cómo voy a contar esta historia, qué palabras voy a utilizar, qué me puedo ahorrar, ¿no? Así días enteros trabajando un guión para una cápsula de 2 minutos, ¿no? Y me sentaba y primero me memorizaba el guión. Afortunadamente la mayoría de los historiadores tenemos buena memoria, tenemos que aprendernos muchos datos. Entonces me memorizaba el guión y le hablaba a la cámara y lo decía y luego me ponía a buscar todas las imágenes con las que quería vestir mi cápsula, todo con la ayuda aquí de Horacio, que ahora es el productor de mi canal de YouTube, y le dedicábamos de verdad semanas, días enteros a un solo video, porque además también he de decirle que no estaba fácil. Como les decía, queríamos hacer algo de vida cotidiana. Entonces nos ocurrió hacer un proyecto que se llamaba La Historia de las Cosas, que es esto que les contaba, donde pues la historia del tenedor, de la falda, del labial, ¿no? Y bueno, alguien nos dijo, hagan la historia del excusado. ¿Va? La hacemos. Hay muy pocos papers académicos sobre la historia del excusado, he de decirles, lo descubrimos. Es un tema poco estudiado, área de oportunidad para los historiadores del mundo, no hay mucho. Y entonces justo nosotros decíamos, no, es que el rigor, ¿no? El rigor académico del historiador, de tener las fuentes, ¿no? De que saber que todo está confirmado por una fuente buena, por un artículo académico, por un libro, por un paper. Entonces eran, de verdad les digo, semanas enteras para hacer un guión. Y nos estaba yendo más o menos bien y en eso empieza la pandemia. Entonces este proyecto lo hacíamos con un amigo que era productor. Y entonces eso nos ayudaba porque pues los historiadores a duras penas sabemos prender una cámara, mucho menos editar un video.
pero con la pandemia ya no nos podíamos juntar, ¿no? Entonces se nos ocurrió, a ver, ya tenemos un público, poco, mucho, lo que sea, ya tenemos un público que le gustaba ver eso, ¿no? Y además empezamos también a hacer cápsulas de arte, porque yo seguía en mi tema de que, como el meme del gatito, de, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Es que siguen sin hablar de arte en los medios. Te reseñan una exposición, te dicen, sí, qué bonita, ve tal día, el museo abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el boleto cuesta tanto, se encuentra en tal calle, ¿no? El cuadro más bonito es este. Pero nadie hacía historia del arte. Nadie en los medios te cuenta, bueno, ok, sí, trajeron a Modigliani a Bellas Artes. Bueno, ¿y quién era ese güey? ¿Y por qué me importa? Nadie te sabe contextualizar. Entonces, para mí era importante eso, vamos a contextualizar. Y además la gente me preguntaba, ¿no? Me decía, oye, pues tú que sabes de arte, ¿por qué es tan importante Warhol? Y yo, bueno, pues mira, porque esto y lo otro, ¿no? Y luego alguien más me escribía en Twitter y me decía, oye, ¿podrías contarme más de Caravaggio? Bueno, pues sí, mira, era italiano y no sé qué. Y entonces dije, bueno, a ver, pues si soy historiadora del arte, si voy a estar hablando de objetos cotidianos, pues también voy a hablar de arte, ¿no? Y le voy a contar a la gente entonces por qué Warhol es tan importante y por qué Duchamp y su migitorio y estas cosas que son como, yo lo llamaba los básicos del arte. O sea, lo que necesitas saber. Pero de nuevo ya no podíamos seguir editando las cápsulas y grabándolas y toda esa producción que yo quería que fuera así como perfecta, ¿no? Y entonces estábamos en confinamiento, como les decía, pensamos, bueno, ya tenemos un público que nos sigue porque le gusta el arte, porque le gusta la historia, porque le gusta pues la cultura en general, y todos estamos metidos en nuestras casas. Y metidos en nuestras casas sin saber qué hacer. Entonces se nos ocurrió, pues tenemos un teléfono, tenemos internet, tenemos un canal de YouTube, pues hagamos lives, empecemos a hacer streaming. Entonces 3 veces a la semana yo me conectaba en las noches, 8 o 9 de la noche, y le decía a la gente, bueno, las mejores 10 series históricas en Netflix, si te gusta la historia, te las voy a contar, ¿por qué para mí son las mejores? Entonces les daba el contexto de, bueno, esta habla de tal tema porque fíjense que entonces pasó esto y luego y no sé qué, y es un chisme súper sórdido, y entonces luego no sé qué, pasó tal cosa, y vean la serie. Y luego me gusta leer, entonces decía, bueno, si te gusta el arte, ¿cuáles son las mejores 5 novelas que hablan sobre artistas? Para que leas en tu casa. O empezaron a salir muchas cosas en línea, lo recordarán, los museos estaban abriendo sus acervos, estaban haciendo plataformas como la que hizo la Secretaría de Cultura de Contigo en la Distancia. Entonces me puse a ver eso y decía, bueno, de todo lo que hay, ¿qué es lo mejor? Entonces, ¿qué es lo mejor de la plataforma Contigo en la Distancia? ¿Qué es lo mejor de el acervo que tiene el MoMA disponible en línea? Y de ahí surgió algo muy lindo, que es que se empezó a hacer una comunidad. Y ahí es cuando me di cuenta que eso realmente es lo más importante. O sea, todo mi rollo del principio de, sí, es que yo quiero llevar la palabra del arte al mundo, al final, para mí lo más importante hoy les diría es hacer esa comunidad. Porque en esa comunidad además te das cuenta, lo que les decía que yo ya llevaba rato comprobando, que en realidad sí hay interés por la cultura. Entonces en esa comunidad ya era un grupo de personas que nos reuníamos a una cierta hora para platicar de historia, para platicar de arte, para platicar de libros, y de pronto había alguien que es un carnicero en el mercado de Coyoacán, pero que tiene una cultura musical que ya quisiera yo, o un abogado, ¿no?, que le gusta mucho la historia también, o colegas, digamos, del ámbito cultural. Me hice de pronto muy amiga de unos arqueólogos que me empezaron a seguir, que también hacen contenido increíble, se llama Libreta Negra MX, su canal de YouTube. Y entonces vas haciendo estas redes, ¿no? Y vas conociendo gente que tiene intereses afines a los tuyos y que tiene mucho que compartir, que tiene mucho que decir y que además te puede enseñar cosas, ¿no? Yo igual puedo sentir que soy la mejor para contarles el contexto de una obra de arte o de un periodo histórico, y de pronto me encuentro con que me preguntan algo y digo, chinga, no, pues no sé. Y alguien comenta en el chat en vivo, yo sí sé, fíjate que mira, pasó esto y esto y esto. Y, no, pues qué chingón, ¿no? O sea, qué bueno es juntarse con gente que sabe.
porque entonces todos vamos como alimentando esto, ¿no? Y también fue muy bonito en la pandemia, que todos estábamos confinados, pues tener esa comunidad, donde sabías que a una cierta hora todos nos conectamos, casi como la misa virtual, ¿no? O sea, nos conectamos ahí y platicamos y compartimos, y entonces yo recomiendo un libro y otro dice, ¿sabes qué? Yo de ese autor leí este otro y está increíble, o mira, ese libro que tú estás diciendo me recordó muchísimo a este otro que leí, se lo recomiendo, y luego ya ves cómo la gente se empieza a recomendar también cosas entre ellos, ¿no? Entonces hicimos un grupo de Telegram a partir de mi canal, y todos los días la banda ahí se comenta cosas, que yo me meta o no es irrelevante, o sea, se los juro, yo soy la que menos participa en ese pinche grupo que yo hice. Hay alguien que sube diario los suplementos y las páginas culturales de todos los periódicos del país. O sea, está increíble. Y luego hay otra persona que manda su foto y dice, oigan, acabo de ir a esta exposición, no se la pueden perder. No sé si Beca ya la recomendó en el canal, pero neta vayan, está increíble. O sea, de verdad es una maravilla esa comunidad que se forma. Y esa idea de hacer comunidad también he de decir que tiene mucho que ver con el propio gremio. La verdad es que el gremio de la historia puede ser súper tóxico. Me imagino que debe ser lo mismo en la ciencia. Pero en la academia, en la historia, híjole, mano, sí está feito. O sea, tienes que lidiar con unos egos que no caben en Expo Guadalajara. O sea, de verdad, dejen ustedes en este escenario, en el edificio. Y gente que además toma como ofensa que hables de su tema, porque son los dueños de los temas. Entonces, por ejemplo, el peor hate que yo he recibido es de historiadores que se enojan porque es que ¿por qué está hablando de eso si yo lo he investigado? Bueno, cabrón, pues yo también. O sea, pues yo también sé qué libro agarraste, yo también lo puedo citar, ¿no? Entonces, eso es algo que también creo que tenemos que empezar a romper. Porque lo que ha sucedido con la divulgación de la historia es que los que más hacen divulgación de la historia no son historiadores. También porque los historiadores hacen menos la divulgación. O sea, para ellos es más importante escribir un artículo en una revista arbitrada, que lo van a leer 3 personas, que hacer un video en TikTok. O sea, no les interesa. Yo he sabido de académicos que incluso han dicho, yo no quiero que me lean las masas, yo quiero que me lean las personas que me entienden. Y luego dicen, es que a nadie le importa la historia, es que están quitando la historia de los programas de la escuela, es que ¿por qué nadie sabe de historia? Pues es que si hablas en un idioma ininteligible, si solo le quieres hablar a 3 personas, si no te quieres acercar a las redes sociales y si quieres tratar a todo el mundo como imbécil, pues no les va a interesar tu tema y no les va a interesar la historia. Entonces también es importante, creo, empezar a hacer comunidad entre los que sí estamos haciendo esto. Y también ahí he descubierto un mundo maravilloso, donde hay alguien que habla de arqueología, hay alguien más que habla de historia de los fantasmas, que dio Chuy Campos, o alguien que habla sobre ciudades y literatura, Carla Ceseña en Ciudad Literaria. Y vas haciendo comunidad y entonces de pronto, ¿sabes qué? Yo tengo un podcast y te invito, vienes y nos cuentas de tu tema, sí, va, ¿no? O mira, quiero hacer un video sobre este tema, ¿me recomiendas bibliografía? Claro, ahí te va, ¿no? Y rompes, es como importante romper con esas dinámicas que traemos del mundo académico, que traemos de nuestros profesores, porque así nos enseñaron, porque las clases luego en las escuelas de historia, bueno, les voy a decir lo que, en mi experiencia, ¿no? En la universidad donde yo estudié, es que ya no se trata de que sea historia del arte mexicano 1, es que lo importante es que sea historia del arte según el académico fulanito de tal 1, y él tiene que ser el único que pueda dar esa clase, como es el único que puede escribir un artículo sobre ese tema, o el único que puede hacer una exposición sobre ese tema. Entonces creo que las redes sociales, al abrir espacio a que todos podamos hablar y democratizar un poco esa conversación, también creo que te permite conectarte con otra gente y en vez de pensar, es que ¿por qué él está haciendo un canal con los mismos temas de los que yo hablo yo? Yo creo que más bien tienes que decir qué chingón que cada vez haya más gente queriendo hablar de estas cosas.
y en vez de decir, es que yo ya entrevisté a él en mi canal y ahora va a dar una entrevista en el podcast del otro, qué bueno, ya le abriste más espacios a una persona que tiene algo interesante que decir, ya lo conectaste con otros, ¿no? Y eso es algo que también yo empecé a hacer en mi canal. Dije, a ver, yo tengo muchos amigos que investigan un tema o que trabajan cosas interesantes, o a través de Twitter conocí a alguien como mi Ignacio Torres, que sube sus hilos de Manuel Rodríguez Lozano, pues lo voy a invitar a mi canal a que me lo cuente y que se lo cuente a mi público, ¿no? O un amigo que está en la universidad de quién sabe dónde, haciendo el postdoctorado de tal cosa, bueno, pues vente y cuéntanos. Y estar como cazando de pronto también esos temas que pueden ser interesantes y que tampoco tienen cabida en los grandes medios, porque pues en los grandes medios luego no les va a interesar esto, ¿no? Que, a ver, los altares barrocos en las iglesias del siglo XVIII, pues no les va a interesar, pero hay algo muy interesante que se puede contar sobre eso y lo puedes hacer en YouTube, o lo puedes hacer en TikTok, o lo puedes hacer en Twitter. Entonces, creo que eso también de empezar a tejer redes entre otros que hacen contenido similar, que tienen intereses parecidos, es también muy importante y tiene que ver con esto de hacer comunidad. Tu comunidad no solo es tu audiencia, los que consumen tu contenido, sino también hacer comunidad con otras personas con intereses afines y con proyectos afines al tuyo, y eso va a fortalecer tu trabajo también, ¿no? No hacer todo solito. Y bueno, esta es la cosa más autoayuda positiva que me van a escuchar decir en mi vida. O sea, de verdad, soy la persona cero positivismo, mindfulness y todas esas cosas del mundo. Pero si algo he descubierto es que esto es muy cierto cuando se trata de hacer contenido y sobre todo contenido de cultura. Sé tú mismo. Porque ¿qué pasa? Vuelvo a lo que les estaba contando antes. Los que estudiamos historia del arte, literatura, antropología, nos hacen creer que tenemos que hablar muy serios, muy solemnes, ¿no? Que tenemos que usar palabras como, es un edificio de planta ortogonal y tiene decoraciones fitomorfas, con un policromado muy especial. Nadie te entendió, güey. Nadie te entendió. Entonces, es mejor no meterte en ese performance del intelectual y hablar como hablas normalmente. Y esto es algo que también lo he platicado con otro creador de contenido que les recomiendo mucho, Chuy Campos. Tiene un proyecto que se llama Sensacional de Historia Mexicana. Y él es un historiador de fantasmas y como del mundo fantástico. Él te cuenta la historia del espiritismo, que a ver, si en tal lugar se aparece este fantasma, ¿por qué en ese lugar? ¿Qué pasó ahí? O ¿por qué la leyenda del perro negro? Ah, pues es que el perro negro es un cadejo y entonces eso viene del mito de fulanito de tal. Es maravilloso lo que él hace. Y él un día justo me decía, porque él es muy chistoso, o sea, él a veces parece que más que estarte contando de temas de historia está haciendo stand-up. O sea, alguna vez platicando decía, a ver, es que yo soy de la Martín Carrera, que quienes no son de la Ciudad de México, obviamente eso no les dice nada, pero es Barrio Bravo en serio, al ladito de la Basílica de Guadalupe. Entonces decía, pero yo cuando estudié historia, ¿no? Doctorado en historia, pues dice, de pronto estaba sentado en un coloquio, hablando con estas palabras, muy trajeado, y dije, no soy yo, porque en mi barrio no hablan así, esto no soy yo. Y eso, creo que cuando te das cuenta de eso, de que no tengo que hablar como intelectual, porque haya estudiado una carrera que me exige hablar como intelectual, o porque así es como se estila en ese mundo, creo que es lo que te ayuda a conectar mejor con el público y precisamente a hacer comunidad. O sea, si conectas con tu audiencia es porque estás siendo auténtico, porque estás siendo tú. Y la espontaneidad también he descubierto que es una maravilla. Porque cuando pasamos de hacer las cápsulas muy producidas a hacer los lives, pues yo tengo 4 perros. 4 perros en confinamiento no está fácil. Y entonces, pues ladraban. Pasó el gato, se pone a ladrar, se empiezan a pelear ahí o a jugar. De pronto brinca uno y se asoma, porque ya saben, los perros son muy como de, ¿qué hacen, amiguitos? ¿No? Y entonces vienen y se asoman. Y entonces yo sentía que era un caos y me empezaba a desesperar, ¿no? O puta, sonó del timbre porque pedí el súper y llegó antes de la hora que le puse en la página, ¿no? Todas estas cosas que no puedes controlar. Y yo me estresaba.
Y porque yo seguía un poco con mi plan de no, estoy haciendo mi en vivo, pero hice mi guión, hice mis notas, soy una ñoña, entonces tengo bullets de todo lo que voy a decir y no me puedo salir de mis bullets, ¿no? Y entonces ladraba el perro y yo, ay, chin, bueno, perdón, a ver, vamos a retomar, ignoren lo del perro. Y la gente le encantaba, o sea, decía, no mames, a ver, enséñanos a tu perro, queremos ver al perro. Y entonces ya pusimos una cámara que nada más ponía al perro, ¿no? A los perros mientras nosotros hablábamos de quién sabe qué. Y la espontaneidad, la autenticidad, la gente la agradece. Y agradece también que al ser así, pues no les hablas como si fueran pendejos. Que también honestamente es algo que tendemos a hacer quienes estamos en este mundo. Tratar a todos como imbéciles. Como yo soy el que sé, nadie más sabe y voy a venir a enseñarte, ¿no? Por eso les decía que es como esta fina línea entre entretener y educar. A mí no me gusta la postura de llegar a educar, porque yo no sé un montón de cosas. Entonces yo les puedo contar de lo que yo sé, pero ustedes saben mucho que yo no sé. Entonces yo no soy nadie para llegar con una actitud evangelizadora a decirles todo lo que deben saber y creer. Pero eso de relájate, me dejé de estresar también tanto por cómo me maquillaba, que si ese día me dio tiempo de lasearme el pelo, no, hoy sí, pero no siempre, porque pues también uno trabaja, ¿no? Yo aún no puedo vivir de mi contenido porque pues yo hablo de historia, pues nadie le importa, no vivo a las marcas no les importa, nadie me patrocina, pero no importa, yo sigo ahí hablando de historia y de cuadros y de libritos. Entonces tienes que trabajar y ni modo, se te hace tarde, no te dio tiempo de hiperproducirte, no te cambiaste la playera, entonces traes una playera súper sencilla, no, yo al principio trataba de arreglarme muy acá, pero a la gente al final no le importa, porque lo que le gusta es que eres tú, y eres tú con el cabello alaciado, hipermaquillada y una super blusa, o eres tú en pants, despeinada y con el maquillaje corrido de que anduviste en metro todo el día. Al final eres tú y es lo que les gusta convivir contigo, les gusta platicar contigo. Y eso creo que es súper importante también que lo tomen en cuenta, es no adopten un personaje, porque la gente se da cuenta, y se da cuenta que no está siendo auténtico. Entonces si quieres conectar, sé tú mismo y ya. Y lo otro, es lo de la perseverancia y la disciplina. Y esto es algo que creo que nadie te dice, o te lo dicen muy poco. Te dicen, no, sí, aviéntate y tú hazlo y vas a ver. Y sí, yo les diría, sí, aviéntense, háganlo. Si quieren hacer contenido, si sienten que tienen algo que decir, que es valioso, háganlo, no tengan miedo. Porque también les voy a contar un poco de nuestra experiencia. Como les dije, somos historiadores que no sabemos prender una cámara, o no sabíamos. Hay tutoriales de YouTube, o sea, tampoco es... Digo, no, tampoco vamos a ser Guillermo del Toro, ¿no? O sea, eso lo sabemos, pero hay tutoriales. Y entonces en el tutorial aprendes, pues, qué cámara te funciona más para hacer un live, qué luz deberías comprar, cómo iluminar, qué programa te conviene más para editar, cómo editar. Y entonces así, de estar revisando todo eso en la pandemia, empezamos a aprender. Y primero lo hacíamos, como les decía, con el celular, hasta que ahorramos una lanita, compramos una cámara, y entonces ya lo hacíamos con la cámara, se veía chingón, ¿no? Ya, ok, ¿no? Se ve bien. Pero al final la gente seguía ahí porque el contenido era el mismo, porque el contenido era de calidad, o era lo que les gustaba, porque nos esforzábamos por contarles algo interesante. Y lo técnico lo vas aprendiendo. Entonces yo les diría, aviéntense, sí, aviéntense, pero aviéntense sabiendo que esto va a requerir de esto. Va a requerir de perseverancia y de disciplina si en realidad quieren crecer. O sea, tendrían que estar publicando 2 veces a la semana durante 2 años en YouTube más o menos para realmente crecer en suscriptores y vistas y engagement y poder empezar a monetizar su canal. Y eso nadie te lo dice al principio, ¿no? Entonces es mucho de estar picando piedra, picando piedra, picando piedra, y entonces subir contenido diario. Hay formas de darle la vuelta, a mí no me da la vida, soy muy mala en estas cosas, se me olvida tomar mi foto asteric y subirla a mi Instagram, ¿no? Y para que todo el mundo vea qué feliz es mi vida, se me olvida, tengo mucha chamba, se me va la onda, o a veces solo prefiero estar tumbada en mi cama viendo Netflix, la neta, que estar pensando, ¿a dónde voy a ir a tomarme mi foto? No. Entonces cortamos clips del YouTube, los subimos como Reel, los subimos como TikTok, o sea, de
gran contenido que nos toma mucho esfuerzo preparar, que es un live de 1 hora, a veces hasta de 2, pues de ahí cortamos clips, ¿no? Entonces con eso vas alimentando esa máquina, ese monstruo voraz que es Instagram y TikTok y todo eso. Entonces también economicen, es lo que les digo. Sean perseverantes, pero economicen. O sea, piensen, ¿qué hago bien? A mí se me da bien venir a cantinflear, como ya se dieron cuenta. Entonces a mí se me da sentarme frente a una cámara y contarles, fui a esta exposición de poca madre, les voy a contar todo, quién era este güey, por qué es un gran artista, por qué la exposición está bien hecha, ¿no? Y me puedo ir como gordita en tobogán 1 hora, hablando de eso. Entonces si eso me sale bien, pues voy a cortar clips de eso y subirlo a las otras redes sociales, ¿no? Y también la neta se me da escribir, no es que yo aquí me ande así como de Nobel de literatura, pero se me da escribir. Entonces soy muy buena haciendo hilos de Twitter. Tengo una gran capacidad de síntesis, he de decir, ¿no? Que ahora agradezco. Sufrí en la universidad porque tenía que hacer a fuerzas ensayos de 10 cuartillas y yo decía, no, pues ya, es que ya dije todo lo que tenía que decir y llevo 5, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, no sé qué más decir, porque no me gusta alargarme con eso, no me gusta escribir rimbombante y garigoleado y barroco. Entonces, pues soy buena haciendo tweets, entonces exploto eso. Exploto el YouTube, donde puedo contar algo horas, y exploto el Twitter, donde sé que puedo en muy pocos caracteres decir algo que quiero decir y hacer un hilo bonito, contar una bonita historia en un hilo. Entonces también es eso, es si están pensando en qué pueden hacer todos los días para crecer seguidores y para crecer engagement y para poder eventualmente monetizar y todas esas cosas, pero también piensen cómo pueden ser lo más eficientes con sus habilidades y con su tiempo. Y la disciplina es eso también, la disciplina es pensar que si se van a lanzar a hacer esto y lo quieren hacer en serio, es que tienen que hacerse un tiempo todos los días para esto. Entonces, para mí implica, ahora que en el YouTube es más recomendaciones y la nota cultural de novedad, ¿no? ¿Qué está pasando en la actualidad de la cultura? Pues eso implica que me tengo que echar los periódicos, me tengo que echar los boletines, tengo que hacerme tiempo para ir a las exposiciones, tengo que leer los libros, las novedades editoriales que me interesan. O sea, es una chamba también. Tengo que hacerme tiempo para eso y todos los días tengo que hacerme tiempo para eso. No es nada más subir lo que se me ocurrió ese día o sentarme y decir, bueno, pues ya la puse la cámara, no, ya está todo montado y pues les voy a contar mi día. No, o sea, necesitas prepararte y para eso necesitas disciplina. Entonces creo que esas son como cosas que si logras combinar esos factores, donde puedes explotar el que tienes algo que contar, conoces de tu tema, sea literatura, historia, arte, ciencia, pero conoces de tu tema, o sabes a dónde recurrir, sabes cómo sacar la información, dónde investigar, y además tienes estas habilidades donde lo puedes contar de una manera amena, pues lo único que te falta es esto, lo único que te falta es sentarle a hacerlo y dedicarle tiempo y armar un plan y hacerte tu escaletita o tus bullets de qué voy a hacer, pensar en tu metodología. Y eso creo que es realmente lo que hace a un buen divulgador o un buen proyecto de difusión cultural. Es que logres combinar todas estas cosas al mismo tiempo. Y sobre todo yo les diría siempre, como les decía al principio con el tema de la curaduría, ¿no? ¿Por qué yo digo que la curaduría es lo mejor para hacer esto? Porque pones al público en el centro, a la audiencia en el centro. Entonces se trata menos de tanto de qué quiero yo decir, que es importante, no les digo que no, pero también te vas dando cuenta que es interesante para ellos, para mi comunidad, para mi audiencia. O sea, ¿esto les va a gustar o solo estoy neciando porque a mí me gusta? O sea, realmente esto genera interés, esto es algo que van a querer escuchar, que van a querer leer, porque a veces también me pasa que, por ejemplo, leo un libro y digo, no manches, este libro me encantó, pero yo creo que no lo voy a recomendar, porque no es el tipo de libro que le gusta a la gente que me sigue. Voy a buscar otro. O sea, siempre pensar en eso. Y un poco para concluir, también quería decirles que creo que también es muy importante ser transparentes. O sea, no pasa nada si no sabes algo. Es decir, no sé, te lo voy a investigar, ¿no?
Y creo que porque a veces pecamos de el ego nos gana. El ego nos gana. Entonces, si ya le entramos a esto y ya sentimos que somos una voz para hablar de estos temas, pues entonces tenemos que saber de todos, ¿no? Pero no pasa nada si dices, no sé, o mira, yo te recomiendo que mejor busques a fulano porque él sí sabe. Yo creo que él te puede decir, yo no. Pero también sé transparente de pronto cuando las cosas no están bien, que es algo que también he aprendido en este camino. O sea, a mí en la pandemia y todavía, miren, Diosito me ha dado una rastriza que yo digo, de verdad no soy tu mejor guerrera, ¿por qué no lo has entendido en 3 años? Y hay días en los que tienes que decir, ¿saben qué? La neta, no estoy bien, entonces no tengo algo muy preparado, o saben que ando muy dispersa, perdónenme, pero no, hoy no puedo hablar. O ahorita no quiero publicar nada. O sea, creo que es también de pronto pensar en eso y ser muy transparente cuando quizá prometiste algo de vamos a hacer un live súper chingón de tal tema y a la mera hora pasó algo y dices, ¿saben qué? Perdónenme, no se va a poder, lo posponemos, pero explicar por qué. Decir, no estoy bien, la estoy pasando mal, tengo un problema. Y creo que eso también es muy, muy importante. Ser transparente en eso, pero también ser transparente de pronto también en tus intereses, ¿no? O sea, es decir, yo trabajé brevemente en un museo, y entonces cuando yo les recomendaba algo del museo al que trabajaba, pues obviamente les decía, pues vayan, a mi jefa le va a dar gusto saber que están yendo porque yo lo recomendé, no se les olvide decir a la entrada que yo lo recomendé, no, porque yo trabajaba ahí, entonces, pero era muy transparente en mis intereses, de decirles, les estoy recomendando esto porque es mi chamba, pero también les voy a recomendar lo que hacen los otros museos, ¿no? Pero tengo interés de que vayan a esta porque a eso me dedico, ¿verdad? Entonces creo que también ese tipo de cosas son importantes decirlas. O cuando estás invitando a alguien porque es tu cuate. Porque si nos quejamos de que los políticos, los empresarios invitan a sus amigos y luego nos ven la cara para decirnos que no, que era la mejor persona para ese trabajo, pues creo que también nosotros hay que decir, oigan, tengo un amigo que sabe este tema perfecto y lo voy a traer para que se los cuente. Y luego, miren, yo a este güey no lo conozco, pero lo vi en Twitter. Y pues vamos a ver qué nos tiene que decir. O sea, creo que eso también es importante. Siempre ser transparentes en lo que están haciendo, ser muy claros en sus intereses, en sus posturas. Yo también, por ejemplo, a cada rato digo, yo soy atea, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar de este tema, pero yo soy atea. Respeto a todas las religiones, pero, ¿no? Esa es mi postura. O políticamente estoy más de este bando. O sea, para mí es importante que sepan todo eso, que sepan que si van a ver mi canal va a haber sesgos, pero que lo sepan. No soy objetiva, intento serlo, trato de contextualizarles, trato de darles los datos como son, ¿no? Con el rigor que como historiadora tengo que tener, pero también tienen que saber cuáles son mis posturas ante la vida y si aún así deciden verme, chingón, pero sepan que tengo sesgos. Entonces la transparencia también creo que es un tema que es muy importante cuando hacemos contenido, porque creo que la gente también lo agradece, como les decía hace un rato, que seas auténtico, siempre. Entonces, bueno, pues eso sería como en resumen mi experiencia en esto, la divulgación y la difusión cultural en redes sociales, en medios digitales, y algunos tips que espero que a ustedes les sean útiles si deciden irse por este bonito camino de la divulgación.